La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... Aquí va la radio. Podcast. Siempre. We've been gone for such a long time that I'm almost afraid to go home. A long road is a long, dragged out imagination where things can go wrong, but we keep rolling on. No, doctor, but if I was guessing, I'd say it was just growing pains. And painful as growing is, we can't forget it's hard to get to taking the reins, and we'll all be okay. We'll be okay. Dusty trails can lead you to a golden road. I've been told. Can't remember who it was, but all she spoke with a penny for thoughts leave me broke. 'Cause everyone's around and I'm still alone. Everyone's around right now and I'm still alone. Juanjo Millas, buenos días. Buenos días, Javier. Me acostumbro a las gafas oscuras, ¿no? ¿No te acostumbras? Pues yo ya son como una Sí. prótesis fija, veo la televisión y todo con ellas. ¿En serio? Sí. ¿Te molesta la televisión también? Me molestan los colorines. Creo que los colorines de la televisión son venenosos. Sí. Porque a veces me olvido, me las dejo por ahí en la cocina y tal, y de repente llevo 5 minutos viendo la tele sin gafas y digo, qué horror esto. Pero sabes que la imagen que proyecta es una. O sea, cuando tú entras con gafas de sol a un lugar cerrado, la gente tiene una primera opinión de ti, a lo mejor. ¿En qué una primera opinión? No cae bien. Las gafas de sol. Se ha criticado mucho, por ejemplo, a jugadores de baloncesto americano Sí. Que dan ruedas de prensa con gafas de sol puestas y entonces dicen... Bueno, pero yo tengo fotofobia. Ya, pero que te tenías que explicarlo de alguna No, manera. yo me explico siempre, o sea, cuando... O sea, tú entras a la tienda y dices, perdona que lleve gafas de sol. Hombre, en la tienda no, pero por ejemplo en las presentaciones del libro y tal, siempre digo, Sí. porque a veces además ponen las luces del escenario muy fuertes. Es Pero verdad. hay un ahora que lo pienso, hay un afán por la Mira, luminosidad me alegra que digas tremenda. esto, sí. Ahora he venido por la Gran Vía y todos esos anuncios que quieren imitar a los de Tokio y tal. Yo creo que los de Tokio están más rebajados. Todo ese neón. ¿Qué me dices de los telediarios? Si hay que ponerse gafas de sol para ver un telediario todo blanco, todo con... Pues me estás dando una razón. O sea, hay un deseo por el brillo artificial, ¿no? Porque claro, la vida no es como es en los colores de la televisión. Es más, yo te diría que los colores de la televisión son horteras. Es que lo son. Lo son, ¿verdad? O sea, no, era más realista en blanco y negro. El blanco y negro se parecía más a la realidad Que el color. que el color este, porque no han dado con un color que sea normal, es que te deslumbra todo. Bueno, yo creo que en España hay una tendencia enorme a usar el blanco en televisión porque queremos demostrar que somos muy limpios y que está todo muy limpio. ¿Tú no te has fijado, por ejemplo, cuando vas por la calle de noche, ¿no? Y te fijas en una ventana de la que salen muchas luces alternándose, luces blancas, azules, bla, 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 y es una televisión que está encendida en esa habitación. Sí. Y lo ves y es tremendo. Sí. Que por cierto, no sé dónde escuché una frase muy buena ayer o antes de ayer en una película, en una serie, o quizá han leído, no sé, tengo un lío que dice, hablando de una persona, decían, es como esas habitaciones que a veces en las calles y están encendidas, pero no hay nadie dentro.
Dice, esta persona es así, no tiene nadie dentro. Tan sencilla, pero no tiene nadie dentro. Porque triste que digan eso de ti, ¿no? No, pero es una frase buenísima. Pero entonces ¿no? tú te levantas por la mañana y lo primero es las gafas de sol para estar Hombre, en casa. no me ducho con la gafas de sol, pero sí, ya me estoy acostumbrando. Oye, porque es que he visto que la diferencia, cuando no antes de darme cuenta de que me venían bien, claro, utilizaba un frasco diario con irio, prácticamente, porque me estaba echando con irio todo el rato. Y ahora no, ahora me lo echo 2 veces al día. Aparte de que he ahorrado, porque los conirios son caros, es que no estoy con el ojo empapado todo. Pero es brutal la diferencia. O sea, desde que me di cuenta, que fue en Asturias, que me molestaba mucho en la tele, y me puse en las gafas y dije, qué descanso. Entonces, claro, yo siempre he pensado, antes de esto, de que me operaran de cataratas y tuviera este problema, siempre pensé mal de la gente con gafas de sol. ¿Ves? Fíjate. Lo que te decía. O sea, siempre me pareció que las gafas de sol eran innecesarias, que era un rasgo de coquetería simplemente, ¿no? O de ocultamiento, de hacerse interesante. Siempre tengo lo que es la vida, ¿no? Y mira, Tienes que pasar por... Mira. Tienes que pasar por las cosas. Yo nunca conducía con gafas de sol, por ejemplo. Porque pensabas que igual era más peligroso. No, es que no las necesitaba. Y cuando me las ponía me parecía que entraba en una cosa así crepuscular. Estas son... Son las de Arzuaga, ¿no? Son las que me regaló Arzuaga, que son polarizadas. Yeah. Que no sé lo que... Que se ve todo como más nítido, creo, ¿no? No sé, se ve muy... La verdad es que se ve muy bien, sí. Por lo demás, la promoción, todo bien. Bien, esta semana estuvimos en Córdoba. Yo creo que nos cruzamos con Estupiñán y San Pedro, que me parece que estuvieron por ahí. Claro, sí, estuvieron allí. Yo creo que estuvieron Están allí también. esta noche, de hecho. Están allí. Y bien, bien, mucha gente, ha pasado muy bien. Además, ¿sabes qué pasa? Que ahora, como paso en el tren mucho tiempo con Arzuaga y comemos juntos mucho tiempo, y entonces pasamos mucho tiempo juntos, pero no tengo la atención de tomar notas, ¿no? Porque no estoy... Y entonces siempre descubrimos algo nuevo de cara a las presentaciones, o sea que no nos repetimos mucho. Ahora estáis conociendo vuestra vida privada. Pues está casado. Exacto, hablamos de cosas más. Y el otro día me ocurrió... A ver si os vais a hacer amigos. A lo mejor ahora nos conseguimos hacernos amigos sin querer, o sea, cuando lo intentamos no nos sale, y a lo mejor ahora que no lo intentamos nos sale, ¿no? Y el otro día me ocurrió una cosa en el hotel que me ocurre con alguna frecuencia en los hoteles, pero fíjate, me ocurrió 3 veces en Córdoba. Y es que al salir de la habitación tenía que girar a la izquierda para ir a los ascensores y giraba a la derecha. 3 veces. Y esto me ocurre... Espera, sales... O sea, no te salgo acordabas dónde estaba el ascensor. Salgo de la habitación y para llegar a los ascensores tengo que girar a la izquierda, ¿no? Bueno, pues giro a la derecha. O sea, como si estuviera... Y entonces yo digo, es que inconscientemente yo tengo otra vida en esa otra parte y quiero ir a esa vida, ¿no? Es como me recordaba en la biografía de Finca-Dip que escribió Carrer, cuenta que Finca-Dip tuvo una experiencia de joven que es que estaba un día viendo la tele con su mujer y le entraron ganas de ir al baño, ¿no? A hacer pis, y se fue al baño. Y entonces buscó a la derecha el interruptor para encender la luz y no encontraba hasta que descubrió que no estaba a la derecha, que estaba a la izquierda. Y entonces él, con todo eso, se construyó una idea de que en otra dimensión de la existencia él vivía en otro piso con otra mujer o con la misma, pero en otra dimensión, ¿no? En el que la luz del cuarto de baño estaba a la derecha. Y con eso construyó un discurso que se oyó en Francia y lo tomaron por loco, y hoy es un discurso, en fin, es un discurso muy apreciado, ¿no? Porque ese fue el dato que... Y entonces él decía, hay gente que dice que ha vivido otras vidas. Es decir, que recuerda otras vidas, que vivió en el antiguo Egipto, o, o gente de esta que de repente habla un idioma al que no ha tenido acceso, dice que han vivido Bueno. Pero a nadie le ha ocurrido, decía, te digo que decía él, no discute con él, no discutas conmigo. Vale. Esto, él decía, pero nadie ha hablado todavía de la posibilidad de que llevemos varias vidas
paralela. Y esto concuerda ahora. Simultáneas. Y esto ahora concuerda mucho con la teoría de cuerdas y todo ¿Y esto, cómo, ¿no? cómo sería el Juanjo que gira a la izquierda? No, claro, no lo sé, pero el hecho de que inconsciente me ocurre en muchos hoteles, ¿eh? Y a veces pienso que no es que tenga otra vida en el otro lado, sino que yendo hacia el otro lado, a lo mejor me creo la ilusión de atravesar un espejo y entonces ir al otro lado, como Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Y llegar a otro lado donde el ascensor, en lugar de estar en este lado, esté en el de enfrente, bajar a la recepción del hotel y en la recepción estaba aquí y ahora está aquí, salir a las calles y todo lo que estaba a la derecha estaba a la izquierda, como ocurre en la visión, llegar a donde tengo que dar la charla y darla del revés. ¿Y cómo se da una charla? Claro, una empezando por el final. Dar una charla, no, del revés, completamente como un texto puesto en el espejo. Ah, vale. ¿No? Con tú mirando para y la gente entendiendo del revés. Pero te digo una cosa, entonces tiene poco atractivo tener dos personalidades, porque si es la misma pero del revés. No, si no es que tenga poco atractivo o no, es si pasa. Ya. No te gustan a ti los hoteles, ¿eh? A mí los hoteles siempre me han gustado mucho. Es verdad que últimamente puedo haber manifestado, sí. pero a mí yo siempre he dicho que yo si fuera millonario viviría en el Palace. Fíjate, ¿En la misma habitación siempre o cambiarías? Yo viviría en una suite de 220 metros cuadrados que tienen en el séptimo piso. Pero tendrías tus cosas allí para hacer lo tuyo. Es que no tendría nada, porque yo lo que quiero es no tener nada. Si fueras rico te desprenderías de todo lo que tienes. Claro, los ricos no tienen nada. Yo viviría en una suite completamente desnuda, con el libro que estuviera leyendo, cuando acababa lo tiraba a la basura y ya está. Sabes que hay un financiero europeo que además fue accionista de este grupo, ya no lo es, espero que no lo sea, porque si no seguramente mañana estoy en la calle, que era muy rico, o lo sigue siendo seguramente, y vivía en una suite de un hotel y solo tenía dos cosas, y además varias de ellas, era zapatos y relojes. Ya. El resto lo compraba y lo tiraba. Pues yo ni eso. Ni libros, ni chaquetas, nada. Pues yo con unos zapatos por temporada me iba. Y viviría completamente desnudo, porque sé lo que es la acumulación. Pero entonces, ¿para qué quieres ser rico? ¿Para qué quieres ser rico? Para no tener nada. Pues, para no tener necesidades. Pues, hazlo ahora y te sientes rico. No, porque cuando eres pobre tienes muchas necesidades. Necesitas tener cosas. Porque las cosas representan, en fin, los objetos representan mucho. Bueno, ya hemos hablado aquí en otro día de la importancia de los objetos en la vida. Pero si eres millonario, puedes permitirte el lujo de vivir. A mí me encantan estas casas japonesas donde no hay más que una mesa y una silla. Una energía positiva tremenda, ¿eh? Sí. Bueno, pero esto de hotel. Y entonces esto, fíjate, que me lo pienso muchas veces escribiendo, ¿no? Es decir, que la lógica, por ejemplo, de un artículo te lleva por un sitio y yo digo, no, me voy por el otro, ¿no? A ver qué pasa. Porque en el fondo es un intento de descubrir territorios nuevos, ¿no? A ver si tropiezas con América. Oye, ¿fue la semana pasada cuando hablaste de El Rey y de Bárbara Rey? No recuerdo, hace un par de semanas. No, la semana pasada. No recuerdo. Sí. No, hablábamos de... Sí, ahora me acuerdo. Hablábamos, a propósito del caso Penicot en Francia, sí. Lo curioso que es que el horror y la normalidad, incluso el bienestar, convivan en el mismo espacio, ¿no? O sea, que este hombre, según lo miraras de un lado, era un monstruo, y según lo miraras de otro, era un padre de familia excelente y un marido excelente, ¿no? Entonces esto es, o sea, cómo el horror y la normalidad conviven. Mira, ahora cuando venía por la Gran Vía, claro, tú fíjate, porque como está todo cortado, el taxi me ha dejado en San Bernardo, he venido andando, porque está todo cortado, y todo lleno de lucecitas, todo lleno de turistas tirando de la maneta. Y de gente durmiendo en la calle. O sea, toda una mezcla, guardias urbanos, gente durmiendo en la calle, barrenderos limpiando, respetando el sitio. Y digo, esto es un
caos. Le he dicho lo mismo a Paqui cuando ha llegado. Es un caos absoluto. Pero luego la gente que tiraba de la cadena, digo, teníamos que tirar de la cadena, a ver si iba todo. Que se vaya todo. Que tiraba de la maneta, no tiran ¿te has dado cuenta que ya la gente no tira de la maneta, sino que la llevan así en esta posición, un poco delante, y como llevan 4 ruedas, no sabes si son ellos los que empujan la maneta o la maneta les empuja a ellos. Es curioso esto, ¿eh? Podría ser perfectamente la maneta la que les empujara. La que les ha empujado a hacer ese viaje. No, claro, la que les mueve, ¿no? Claro, van buscando una zona donde puedan encontrar un taxi porque está todo cortado y pierden el avión. Hoy se van a perder aviones. Pues es tremendo lo de la gente que duerme en la Gran Vía, ¿eh? Pero además aumentan muchos. Mucha. Yo, por ejemplo, hoy me he fijado en una cosa que no me había percatado de ello. Duermen parejas juntas. Ah, no, claro, matrimonios. Sí. Si yo te lo conté un día y se levantan y cogen el café de allá al lado y barren a su alrededor como si estuvieran en su casa. Observas una escena doméstica al aire libre, como si fuera una instalación artística, ¿no? Es tremendo. Que de lo que hablábamos, yo creo, cuando te mencionaba lo del rey Juan Carlos, tú mencionabas los 600 millones que nos había costado. A esto iba, ¿no? Sí. O sea, ¿cómo es posible los 600 millones estos de los que hablan que dio en CNI, ¿no? A su amante, ¿no? ¿Y cómo es posible que nadie se pregunte por ello? O sea, ahora con el audio de esta semana, donde habla de lo bueno que era Armada, ¿no? Claro, la sospecha es que este hombre nos engañó también con el golpe de Estado, ¿no? Espera un momento porque vamos a escucharlo, un segundo. Ahora sufriendo entre tú y yo mucho, ¿no? las cosas de sabido y palabra de honor. Yo me imagino que mucho, ¿eh? Me río, cariño, me río de Alfonso Armada. Sí, ¿verdad? No, es que tiene... 7 años de cárcel, se ha ido a su paso de Galicia y el tío jamás ha dicho una palabra. Jamás. ¿A qué te ves? Pero bueno, pero si este hombre... Pero escúchame, tú te has portado muy bien con él. ¿Hay algo por lo cual esté descontento contigo? Alfonso Armada jamás ha dicho una palabra, se ha ido a su paso con los años de cárcel. Ese me río, quería decir, me asombra, que no haya, me admira, ¿no? Sí. Y claro, a mí, fíjate tú, es como tú, imagínate que un día, cuando ya te estás muriendo, por ejemplo, bueno, o sin necesidad de morirte, te dicen, oye, que tú no has sido Javier del Pino, ¿no? Tú has sido... Manuel González, cardiólogo de Hospital La Paz. Bueno, y entonces tienes que rehacer toda tu vida, y te dan 4 datos, pues ahora nosotros tenemos que rehacer toda nuestra historia desde la democracia, ¿no? Porque claro, es que se ha dicho tantas veces que este hombre trajo la democracia, que era muy irritante. Cuando esa realmente frase. Se estaba riendo de ella. Claro, era una frase muy irritante porque decías, hombre, en la democracia algo hicimos los demás también. Sí. Pero bueno, como tuvo aquella posición tan gallarda en el 23F y tal, pero claro, la sospecha es que él no fue el que lo paró, sino el que lo promocionó, ¿no? Y entonces es curioso que los documentos reservados van a abrirse justo cuando estemos muertos todos los que vivimos en aquella época. O sea, creo que es en el año 35 o por ahí, ¿no? Justo, ¿no? Y claro, me asombra mucho la reacción tan brutal y tan esperpéntica de Felipe González. Calla. Espera, vamos a escucharlo, ¿no? ¿Los audios que se han publicado sobre Bárbara Rey? No he oído ningún audio, ¿No y menos de eso. No. ¿Sobre Bárbara Rey y el rey? Que que no. se usaba dinero público para Que no tengo ni puta idea de lo que me habláis, que no sé si lo entendéis, que no oigo esos audios, y ahora que me habláis de lo que van, menos los oiré. Mi teoría es que, claro, no los quiero oír porque ya los oyó en su día. No, pero en énfasis con que dice ni puta idea y además no quiero saber nada, es tremendo, porque era el responsable de los fondos reservados en ese momento. Pero no quiere saber nada porque es contar la historia de verdad. Tú fíjate, es que claro, es como tú has visto estos dibujos que si los ves de un lado representan una bruja feísima y si los ves de otros representan una mujer bellísima, ¿no? Pues ese es esto, ¿no? ¿Cómo lo vemos? Es decir, como nos han contado, el rey que trajo a
la democracia. Además, la noche del 23F con su hijo allí, un padre ejemplar que intenta enseñar a su hijo. Claro, luego, en fin, esto no se pertenece al ámbito íntimo, pero dice mucho cómo habla de su mujer, ¿no? Es tremendo. Es tremendo, ¿no? Sí, o sea, sí. como es que es... entonces, claro, dices, bueno, la historia es completamente... O sea, tú no has sido periodista, tú has sido cardiólogo. En La Paz. En La Paz. Pues, ¿Y a ti no te parece ahí todavía, yo creo que heredado de la época en la que se ocultaban estas cosas, además por iniciativa propia, sin que nadie te llamara, no se podía publicar esto, hay una especie de purismo periodístico que todavía piensa que todo esto no es interesante? O sea, que si tú te informas solo leyendo determinados periódicos, esto no ha salido. No. No lo ha publicado porque es que pertenece al ámbito de lo privado. No, perdona, un historiador dentro de 100 años, yo creo que esto le interesaría. Igual que nos interesa, yo qué sé, pues porque Enrique VIII hizo lo que hizo con sus 6 mujeres. Claro. Pues te interesa, ¿no? Forma parte de la historia y te ayuda a entender la historia. Me parece que el rey diga esto de Alfonso Armada, que se ría de su silencio con una connivencia o con una complicidad extraña, merece una explicación y forma parte de la historia. Claro. Y como habla de su mujer, ¿no? Es tremendo. Y entonces esto... Claro, pues eso, ahora tenemos que ver que no hemos sido periodistas, que hemos sido cardiólogos, ¿no? O lo que sea, ¿no? Y fíjate, pero en relación a Felipe González también estaba yo pensando, bueno, realmente, claro, la gente estuvo votando, entre ellos yo, ingenuamente a Felipe González, creyendo que era socialista. Claro, el Partido Socialista en todos esos años hizo el papel de un partido de derechas homologable, porque claro, el PP no era un partido de derechas homologable, te recuerdo que estaban en contra del divorcio, por ejemplo, por decir un caso, o sea, antes de ayer, el Partido Popular estaba en contra del divorcio. Me acuerdo yo de las soframas contra el divorcio de que luego se fue a Asturias, de este ministro de Álvarez Cascos. De Álvarez Cascos, que luego se casó 7 veces. Es un clásico eso. Sí, ¿no? Bueno, pero claro, entonces no era homologable. Entonces, claro, dices, bueno, es que hemos sido idiotas, porque es que Felipe González tuvo de ministro de Economía a Boyer, que era un neoliberal, quiero decir, y de Industria, creo, a Sonchaga, que era otro neoliberal. O sea que hemos estado viendo una historia que no tenía nada que ver con la realidad. Y esto es tremendo, ¿no? O sea, ahora tenemos que hacer un reajuste. No, pues resulta que no era un padre. Que era socialismo, Pericondo era un padre ejemplar. Era un monstruo. Pero era un monstruo. Pero, o sea, tenemos que convivir con dos relatos absolutamente incompatibles, ¿no? ¿Sabes lo que te digo, Juanjo? Es mejor que gires a la izquierda cuando salgas del... Es mejor que me vaya a otra dimensión, ¿no? Sí, a lo mejor puesto del otro lado, pues... No, pero esto que decías tú es verdad. O sea, todos estos audios están siendo pasto de programas del corazón. Sí, y como entonces, si no tuvieran valor informativo. Del mismo modo que en su día se dice que se sabía todo esto y no se decía nada, ahora ¿por qué no se trata esto seriamente? Y dice, oiga, el CNI tiene que responder. Un reportaje de cuánto se gastó el CNI en montar estas casas. Y en pisos y tal. ¿Y por qué no se responde eso? ¿Por qué esto va a la basura de los programas del corazón como si fuera una cosa de chiste y tal? Pues por las mismas razones de las que entonces no se hablaba. En cambio, llega la ministra... No, porque entonces era por pudor. No, por proteger. Por proteger. Por proteger al rey. No, por proteger al rey. Entonces ahora es peor, porque es por proteger al rey actual de la imagen de su padre. Ahora ya pero si ya sabemos, ¿no? Ahora ya se sabe. Bueno, pues se sigue con ese prurito. Signifique lo que signifique prurito. No nos metamos con esto y tal. Oye, tío, que estamos a punto de descubrir que el golpe de Estado del 23F fue cosa del rey, claro. Y que Armada cayó cosas que sabía. Claro, y que Armada fue fiel. Está aquí escuchando, y no sé qué estás pensando, Manu. Estaba pensando en que te van a cerrar esto, ¿no? No, en que esos 600 millones tienen una responsabilidad y que efectivamente eso es una malversación. Mira, llega la ministra de no sé qué y dice, estamos pensando en las bajas flexibles, que es una tontería. Están pensando,
se me ha ocurrido. Y todo se llena de bajas flexibles. O sea, hemos estado 3 días y todavía hoy han leído algo, que es una tontería. Oiga, pues piénsenlo y cuando tengan pensado, hablan de esto y tal. En cambio, esto que es realmente interesante, oiga, yo quiero saber si he sido periodista o he sido cardiólogo, no me fastidie. Quiero morirme con esa tranquilidad. Quiero saber quién organizó el 23F. Quiero saber si el PSOE, que pasaba por un partido socialista, era en realidad un partido de derechas homologable con Europa de entonces, ¿no? Está el visto bueno de González y de Aznar a ese dinero que se dio para oscurecer y tapar todas estas... también me parece que era un país muy subdesarrollado que no concebía la verdad informativa y decirlo todo como estaba pasando, porque se creía que si la institución monárquica se resquebrajaba, automáticamente el país se hundía, ¿no? Pero sigue así. Sigue así. Sigue así. Sigue así y lo bueno es que no es necesario, que yo creo que este país podría sobrevivir perfectamente a eso. Pero sobreviviera o no, bien, así es que tú ya a borde de tu acabamiento no quieres saber si has sido escritor o antropólogo. Exactamente. Claro. Estoy contigo. Pues quiero saber si he sido escritor o he sido antropólogo o he sido cardiólogo. Claro. Y entonces... Yo, de hecho esa, en el libro que acabo de escribir, sí, hablo no te de preocupes eso. Que vamos a ver. No te preocupes. Si estás hablando con un experto en promoción de libros, que Juanjo Manuel. Vamos a hablar de... Vamos a hablar cuando del un libro. cuando un español se hace octogenario, tiene derecho a saber en qué país ha vivido. Claro. ¿Qué naturaleza tiene ese país? ¿A quién votaba yo cuando creía que votaba a un partido de izquierda? Cuando era cardiólogo y no lo sabía, ¿no? ¿A quién votaba? Oye, Pues el libro se llama El mejor libro del mundo. Quien está con nosotros es Manuel Vilas. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Muy bien. Es que estaba recordando una cosa que escribes en el libro. Dices... Hablas de ser español. Dice, es lo único que soy y seré siempre, como mi padre y mi madre. Y ser español es estar siempre luchando contra otros españoles. La españolidad es un estado de guerra con el vecino. Es intentar matar al vecino. Te vamos a echar de ser español, ¿eh? Sí. Bueno, pues eso tiene que ver un poco con lo que estamos conversando. Hay otro capítulo en el libro donde hablo de este enigma de decir que tiene que ver con lo que acaba de decir Juanjo, que es que hemos sido, cuando llega la edad, cuando ya estás en la madurez, no sé, la edad, yo lo he puesto en la edad sexagenaria, pero quizá en la... Bueno, tú hablas de ti en el libro como si tuvieras 90 años y tienes 63. Sí, pero porque la culpa la tiene Juanjo. ¿En serio? Porque una vez estábamos comiendo en casa de Joana Bonet y estábamos hablando de gente que de escritores que se habían muerto con 60 y pocos. Y Juanjo va y me dice, Manuel, dice, de los 60 a los 70 la gente cae como moscas. A mí me lo dijo de los 50 a los 60. Y entonces, se lo va diciendo a todo el mundo. Y entonces, de los 60 a los 70... Tienes que llegar a los 70 como sea. Y entonces dije, o escribo un libro libre, a calzón quitado, con las tripas ahora, o igual no llego a los 70. O sea, que la culpa la tiene Juanjo. El mejor libro del mundo. Hablamos un poco del libro, Juanjo. Venga, yo creo que merece la pena hablar. Vamos allá. Porque... al margen de cómo tú hablas de ti mismo, mi sensación, es un libro con una escritura muy valiente, es que provocas en ti una reflexión sobre tus propios defectos. Porque es que tú no te callas ni uno de tus defectos. No, yo quería decir todos mis defectos y precisamente por eso, por haber haber llegado a una edad que son los 60 años, ahora tengo 62, y pensar que efectivamente, como dijo Juanjo, de los 60 a los 70 caen como moscas, y yo tenía la necesidad moral y humana de decir todo cuanto me ha pasado, cuanto llevo en la cabeza, sin dejarme nada en el tintero, y aún así me he dejado cosas en el tintero, sí, porque es imposible decir la verdad absoluta. Pero te voy a decir una cosa, quedas fatal en el libro, ¿eh? Sí, quedó fatal. Yo soy el que peor sale en el libro. Sí. A mí cuando nos dijeron, a Juanjo y a mí, que salíamos en el libro también, yo creo que a los dos nos dio un escalofrío. No, yo me dije, quítame. Sí, Juanjo me dijo que de manera preventiva, ¿no? No, se lo dije porque yo leí un libro en pruebas antes de verano y me dije, quítame. No, se lo dije sobre todo por una razón, en serio, que a mí el libro me había gustado
muchísimo, porque es un libro, Es un libro yo creo que maravilloso. maravilloso, escrito además, yo la frase que di para la faja dice, este libro no es un libro, es un incendio, porque yo creo que no es como él lo ha escrito, es decir, él, cada capítulo que escribía era como cuando huyes en una casa de una habitación a otra porque en la anterior se ha incendiado, ¿no? Cada capítulo se va incendiando y tienes que ir al siguiente, pues tú vas leyendo así. Es un incendio y tú tienes que ir huyendo de ese incendio hacia el final, con una prosa que a mí, fíjate, es la prosa de lo que llamamos la textura de página, ¿no? De Manuel Vigas me pasa como con Neina Guerriero, ¿no? Que cuando llevo un rato leyendo digo, me tengo que poner a escribir porque esto está chupado. Porque lo hacen tan bien. Parece fácil, ¿no? Que parece fácil. Y este es un libro, enhorabuena Manuel, desesperado. Es un libro desesperado, escrito en aviones, en hoteles, en salas de espera, donde él cuenta toda su relación con el mundo. Y la cuenta muy bien. Solo te reprocho que no me hubieras hecho caso con el título. Es verdad. Se tendría Hubo que una haber discusión por el título. Se tendría que haber titulado Mi oficina es el fuego. Mi oficina es el fuego. Mi oficina es el fuego. Es curioso Claro, eso. tú escribiste Ordesa, después de pasar mucho tiempo en Estados Unidos, regresas a España. Ordesa es un exitazo tremendo. ¿Qué es el éxito? Para un escritor, ¿qué es el éxito? Llegar a los 80 y pico, 90 esperando que te llamen porque has conseguido el Nobel, como dices tú. Un poco, mira, el libro empieza invocando una frase que me decía mi madre y que de alguna manera es leitmotiv del libro. Dice, hijo mío, sobre todo no te conviertas en un muerto de hambre, ¿no? Y entonces toda la historia que hay en el libro es salir adelante como escritor en una profesión que tiene sus fracasos y sus éxitos y su volubilidad, que nunca sabes realmente dónde estás, ¿no? Y es una lucha... Pero tú sabes que eres un buen escritor, ¿no? A ver, no lo sé. No, yo creo que somos rehenes, no sé si a Juanjo le pasará, rehenes de nuestros lectores. O sea, a mí me viene un lector y me dice que mi novela le ha encantado y automáticamente yo subo para arriba. Me dice que no le ha gustado nada y automáticamente estoy buscando un árbol para ahorcarme. Entonces, esta es la... No sabes si eres escritor, pero sí estás seguro de que eres un muerto de hambre, ¿no? Exacto. Exacto, eso. No sé si soy escritor, pero sí sé que soy un muerto de hambre. Pero entonces cuando hablas en el libro de tantos escritores, y no voy a decir lo que dices de ellos, de algunas cosas buenas, de algunos no tan buenas, ¿qué envidias de ellos? ¿El éxito, la autoestima, su manera de escribir? No, de cada escritor que voy hablando en la segunda parte, que es la que dedico a escritores, envidio cosas concretas, ¿no? Por ejemplo, no sé, hay un escritor muy controvertido del que hablo en el libro, que es Ernest Junger, que fue, como todos sabéis, pues fue nazi y fue teniente en la Alemania ocupada, en el París ocupado, y pienso sobre su vida y por qué no se suicidó cuando acabó la guerra en el 45, ¿no? Él había ayudado a mucha gente, había ayudado a Picasso, había ayudado a Cocteau y había incluso contribuido, había luchado contra Hitler, ¿no? Pero era un nazi, ¿no? Había vivido la Primera Guerra Mundial, vivió la Segunda Guerra Mundial, vivió la llegada de los años 60 de la libertad sexual de los Beatles, vio a los Beatles por la televisión, vio el nuevo cine alemán de los años 80, vio la caída del muro de Berlín, cumplió 102 años. ¿Qué me fascina a mí de Junger? Me fascina haber visto la historia en su evolución, la transformación de los valores, ¿no? Normalmente, con 70, 80 años, no sé si te da tiempo a ver todo eso, ¿no? Con 100 años, con la cabeza bien, con la cabeza como Dios manda, pues con tus facultades mentales bien puestas, ver lo que ahora en el 2024 nos parece sustantivo, importante, indiscutible, cómo dentro de 30 años habrá cambiado, ¿no? De la misma manera que en la España de 1984 no la queremos. De hecho, estamos hablando asustados de la España de 1984 en estos momentos a raíz de lo que estamos sabiendo, ¿no? Entonces, hay una cosa que a mí me fascina mucho, que es cómo la historia cambia, ¿no? El cambio de la historia y cómo con 70 u 80 años casi no lo puedes percibir.
¿Te acuerdas que tú hicimos un programa sobre la posibilidad de vivir 120 años, ¿no? Sí. Esa posibilidad, a mí, ¿qué me atrae de esa posibilidad? Ver el cambio histórico. Bueno, te atraía tu propio entierro también, que no hacías más que hablar de él. ¿Cómo sería un entierro dentro de 100 años, no? Claro. Que sería por todo lo alto. ¿Alguien se ha quejado de haber salido en tu libro? No se ha quejado nadie. No, todo el mundo sale. Yo creo que todo el mundo sale muy bien. No. Bueno, hay No, es verdad. hay alguno que sale un poco peor, pero bueno. ¿No te ha dado rubor en algún momento? ¿Hay alguna cosa que hayas escrito y hayas dicho, me estoy mortificando demasiado, voy a quitar esto? Tiene que ver con... Tenía que decir, es que, vamos a ver, ya volviendo al telediario, para la normalidad, ya tenemos el telediario. Es decir, en un libro yo creo que hay que tirar una bomba atómica, ¿no? Es decir, hay que decirlo todo sin filtros. Yo eso es lo que cuando leo un libro y me vuelve loco un libro es cuando veo que no hay filtros, cuando se está diciendo las cosas que por incomodidad o por lo que sea no se dicen en la conversación social, ¿no? Hemos dejado, yo creo que en Occidente la literatura y el cine probablemente para contar aquellas cosas que no verbalizamos en la conversación social, ¿no? El libro es una especie de proyecto de vida. Tú, después de ese éxito, intentas escribir el mejor libro del mundo con el objetivo seguramente de afianzar ese éxito. Estás aquí con Juanjo. Definidme qué es el éxito para un escritor. Bueno, la idea del mejor, o sea, la excelencia, sí, obviamente el escritor que habla en el libro, que soy yo, intenta escribir el mejor libro del mundo sabiendo que está abocado al fracaso. Además, el que elige la literatura elige el fracaso, porque la literatura compite con la vida y la vida siempre es más grande que la literatura, ¿no? Pero yo no estaba solo pensando en un escritor, me da igual, un fotógrafo, un periodista, un médico, un abogado, un taxista, llevan dentro de la cabeza como ilusión la excelencia, ¿no? Alcanzar la excelencia. No se verbaliza porque parecería un acto de vanidad, ¿no? Pero hacer tu trabajo lo mejor posible, ¿no? Y eso lo llevas dentro como una especie de ilusión, ¿no? Aunque sabes que efectivamente... Mi madre estaba convencida de que hacía la mejor tortilla de patata del mundo, ¿no? Y esa era su ilusión. Y esa ilusión le ayudaba a vivir. Y yo he preguntado, ¿cuál ha sido, si la ilusión de mi madre era hacer la mejor tortilla de patata del mundo, cuál ha sido mi ilusión en esta vida? Escribir el mejor libro del mundo. Tanto mi madre como yo hemos acabado en el fracaso, porque existen ahora unas tortillas de patata que son auténticamente maravillosas. Sí, y libros buenísimos. Pero el tuyo también. Yo digo, por ejemplo, aquí en el libro, que me pone muy nervioso abrir el libro de alguien que escribe muy bien, porque cuando veo que escribe mejor que yo me pongo muy nervioso y cierro el libro. Pues ponte a escribir como hace Juanjo cuando lee a Leila, ¿no? Porque oye, esto a ti en el éxito enorme que tuviste con Ordesa te generó cierta adicción a éxito y al dinero. Al éxito total, sobre todo a los lectores, al mundo de los lectores. Eso es bueno, sí, saberte. Al dinero no tanto. Pero tú hablas mucho del dinero. Y hablo mucho del dinero. Me parece muy bien porque pocos escritores hablan del dinero. Yo hablo siempre. Si tú una vez me dijiste que mis libros parecen un catálogo de precios. ¿Te dijo eso en serio? Es verdad que mencionas muchos productos. Sí. Pero dicen los precios de todo. Digo los precios de todo. No, esto es porque es un libro de poesía que tiene un poema en el que es muy bueno, un poema muy urbano, en el que va diciendo lo que ha costado un bocadillo de calamares, la cerveza. Claro, yo pienso que en el futuro, cuando... es que, claro, decir, ¿por qué hablas tanto de dinero en tus libros? Pues porque la gente es de lo que habla de dinero todo el rato. El dinero es una presencia absoluta en la vida de cualquier... Sí, pero das una imagen de ti como alguien que está muy lejos del éxito. No, claro, porque yo tengo un trauma... Bueno, está a 5 años del éxito. Tengo un trauma de infancia. Yo tengo un trauma de infancia que es haber vivido en una familia de clase media donde había una escasez constante. Y esto tendría que ir a un psicoanalista para quitarme el trauma, ¿no? Pero claro, pienso en lo que me costaría el psicoanalista y entonces tampoco
tampoco. Para ser un muerto de hambre no te lo puedo permitir, ¿no? Entonces, muchos amigos me dicen, hombre, cómprate eso, vete a cenar, que te lo puedes permitir, vete no sé qué. ¿no? Pero yo, sin embargo, vivo en una austeridad permanente. Pero ¿no? te encanta ir de compras. Me encanta ir ¿Lo cuentas? Pero voy siempre, me encanta ir a ver tiendas y tal, pero muy pocas veces compro cosas. Es una especie de evasión. Sí, es una evasión, ¿Y los zapatos? Los zapatos, ahí sí que me compro zapatos, pero tampoco me compro grandes zapatos, me compro siempre zapatos en rebajas. ¿Y relojes? Los relojes también me van, pero también... Tú eres un poco, el otro día me dijo Miguel Maldonado, un cómico, yo soy del barrio de Usera, me dijo, Javier, tú has salido de Usera, pero Usera no ha salido de ti. Exacto. Esto es lo que te pasa. Lo acabas de clavar. Es lo que a mí me ha pasado. Es decir, de hecho, en el libro digo una cosa. Una menesterosidad. Digo, si yo he cambiado, claro, yo pienso en la clase media baja de la que procedo, de una familia de los años 60, digo, si yo he cambiado de clase social, este es el acontecimiento más relevante de mi vida. Esto lo digo en la novela, si esto es así. En tu vida el punto de inflexión es cambiar, pero tú claro, has cambiado. Si yo he mejorado, es decir, si yo he mejorado con respecto a cómo vivían mi padre y mi madre, de la familia de la que procedo, si he subido, porque todo es dinero, jerarquía. De hecho, en el libro lo digo, hay dos temas en el libro fundamentales, que es jerarquía y poder, ¿no? Si yo he ascendido, es decir, si yo puedo vivir mejor que mi padre y que mi madre, por tanto, esto es el acontecimiento más relevante desde el punto de vista material. Yo soy muy materialista en eso. Ha sido lo más relevante que ha pasado en mi vida. Es decir, que he subido un peldaño en la clase social, en el mundo jerárquico de las clases sociales en las que estamos todos metidos, ¿no? ¿Nos subiste con Ordesa? Porque hasta entonces... Antes no lo había subido, claro. Antes no lo había subido. Pero sí soy consciente de eso, que yo creo que es, en fin, es una de las cosas que me gustan más de mi libro, de ser consciente de que vivimos en un mundo que se basa en jerarquías y en ejercicios de poder, ¿no? Sí, pero en algunas personas eso en éxito es muy volátil, ¿no? Bueno, de hecho, entonces tú el pánico que tienes es que ves que en éxito se volatiliza y entonces ahí dices la bomba atómica. Y la metáfora es cuando llegas a presentar un libro y ves que solo hay 15 personas y si entra uno te vienes arriba, si sale uno te vienes abajo, ¿no? Sí, bueno, eso lo cuento en la novela y además la pregunta es, el escritor que te ha precedido, ¿cuántas personas estuvieron en el escritor que te han precedido? Bueno, tú preguntas eso y cuántos idiomas hablaba el otro escritor, sí, eso te da mucha envidia también. También. O la idea de cuando sale tu libro al mercado el primer día, vas de librería en librería a ver cómo está colocado tu libro, ¿no? Y si no está bien colocado, el sufrimiento que te produce, ¿no? Hay una cara B también de los escritores, que, bueno, el escritor tiene una imagen de prestigio social que me parece estupendo y maravillosa, pues como guía moral, como faro moral un poco de una sociedad, ¿no? Pero también tiene una cara B que es, pues yo qué sé, hablar de dinero. O sea, en Petit Comité los escritores hablan de dinero, de los contratos, claro, de lo que le pagan aquí, de lo que le pagan allá. Y de tal. La columna que escribe aquí. De la columna que escribe aquí, de si le van a dejar escribir no sé dónde, no sé qué, no sé cuántos y tal. Y yo eso lo cuento porque es una cara B que a mí me parece muy cómica y muy divertida, ¿no? Sí, muy tremenda porque es gente muy necesitada también. Además de eso. Yo insisto que eres muy catastrofista en el libro, Manuel. Es algo así como te sientes mayor cuando tu cuerpo empieza a hablarte, ¿no? Y parece que tu cuerpo te está soltando unos discursos ahora mismo tremendos. Claro, a ver, yo con el número 5 yo me llevaba... Este libro está escrito cuando cumplo 60 años. Entonces yo siempre me han gustado los números, porque las palabras tienen muchas acepciones, pero los números son de una claridad contundente. Es decir, el número 6 avisa, evidentemente, de que tienes más pasado que futuro. Con el número 5, el número 5 revisabas tu pasado y te dabas cuenta de que las cosas que te hicieron sufrir cuando tenías 20 o 30 años
yo qué sé, desengaños amorosos, laborales, etcétera, con 50 años, con 52 años, con 54, te das cuenta de que era ridículo haber sufrido por eso, ¿no? Porque ya eres una persona madura y tienes futuro para poner en práctica lo que has aprendido. Pero en la edad sexagenaria, pues yo vi que la cosa ya no estaba tan clara. Claro, ahora me dirán, pues cuando cumplas Eso te iba a 70 decir, años... el 7 que te sugiere. Pero claro, que está aquí Juanjo. ¿y si no llego a la edad septuagenaria? De ahí nació la necesidad del libro. Es decir, porque no lo tenía claro. O sea, y luego Juanjo me dijo lo de los 60 a los 70 caen como moscas. Digo, pues igual no llego yo a los 60 años. Así que o lo escribo ahora o a lo mejor se queda sin escribir. A lo mejor luego, si cumplo 70 años, me dirán, hombre, pues lo podías haber escrito a los 70 en vez de a los 60. Es que este libro tiene algo de la última bala de la recámara, ¿eh? Sí. Pues no le digas esto. Es verdad, tiene algo de eso, ¿no? Sí, y eso es lo que hace bello, además. Sí, eso es lo que le hace bello, efectivamente. Tiene una última Habría bala. sido un gran libro póstumo, Manuel. Es que tiene... Bueno, es un libro póstumo. Es un libro póstumo, es un libro póstumo. Pero también hay una gran celebración de la vida y de la comedia. Es un libro que yo lo concebí como comedia, una enorme comedia, comedia salvaje de la vida, en donde cabe todo, ¿no? Desde la risa hasta el sufrimiento, ¿no? Oye, perdona que te interrumpa, Sí. que te enrollas. Hay una cosa que me ha interesado mucho, y es cuando hablas de esos escritores que son intocables, ¿no? Es decir, que hagan lo que hagan. Españoles. Españoles, sí. Les van a poner bien, les van a dar una cobertura mediática estupenda, tal, no sé qué. Y tú dices, yo no pertenezco a esa clase, algo he hecho mal en la vida para no ser intocable. Eso que lo hemos comentado tú y yo otras veces, eso cuando alguien se mete contigo en una crítica literaria o en un artículo o lo que sea, evidentemente lo de menos es lo que dice de ti. Lo demás es que se lo puede permitir, que no tiene consecuencias. Y hay gente que son intocables, hay gente en España que es absolutamente Voy a poner intocable. yo un ejemplo, ya que no lo ponéis vosotros. Javier Marías era intocable. Era intocable, Y sin por embargo, ejemplo. Felipe González ni se acordaba de su nombre una vez que hablaste con él. Efectivamente, ahí había una paradoja. Así que no existe, es un concepto. Pero eso era relativo. más una forma de venganza de Felipe González. Yo que Felipe González no le gustó cómo salía en esa novela y la manera que tuvo de Ignorar. Y dijo lo mismo de los audios. Ni puta idea. y dijo lo mismo. ¿Quién es ese escritor? No lo Y conozco. dijo de Ni Javier puta idea. de Marías. Dice, no sé ni puta idea de quién es Javier Marías. Oye, ¿y ahora cómo escribes un siguiente libro? ¿No? El siguiente libro es yo si no escribo un libro me muero. O sea que tengo que estar, ya estoy. El año que viene saco un pequeñito ensayo sobre una de las grandes obsesiones que ha habido en mi vida, que es Kafka. Qué bien. Y es que estoy terminando ese pequeño ensayito sobre Kafka. ¿Qué tal van las presentaciones? ¿Qué te pregunta la gente? Pues bueno, estoy un poco de ciudad en ciudad. Pues están empezando a leer el libro. Ahí, por ejemplo, ya hay una cosa muy divertida que me está pasando con este libro, que ya como ya lo empiezan a leer, que es lo de la báscula. Yo cuento que me peso todos los días. Y claro, yo llegaba a pensar que esto era una disfuncionalidad, pesarse todos los días. Y ahora me estoy encontrando muchos lectores que cuando leen ese pasaje en donde yo digo que me peso todos los días, que me confiesan que ellos también se pesan todos los días y que incluso cuando se van de viaje y hacen un viaje largo, se llevan la báscula en la maleta. Eso es el equivalente del coche a la sombra de Ordesa, ¿no? Exactamente. Que dice, mi padre hacía lo mismo. Sí, mi padre también, sí. Y hay gente que te dice, no tiene usted la cabeza tan grande. Bueno, eso ha sido divertidísimo. Perdona por el golpe bajo, pero como lo cuentas tú. Eso ha sido divertidísimo porque yo me acuerdo, la periodista Marta Fernández, cuando me vio mi foto en El País junto a Marta Sanz, y se ven las cabezas, claro, mi cabeza es gigantesca al lado de la Marta. Pero que no es verdad. Y me dice, tu cabeza es muy normal. Me dijo, no pases pena porque... No, yo soy un cabezón, o sea... A ver... ¿Te molestó compartir esa portada con otra?
Hombre, claro, ya sabes, Juanjo, eso nosotros los escritores queremos la portada para nosotros solos. pero la cabeza sí que ha sido un problema en mi vida, porque a mí de pequeño me llamaban cabezón, y yo pensaba que era gratuito, que era injusto, que era una injusticia que se cometía contra mí. Hasta cuando llegué a la mili me midieron la cabeza y di 62 centímetros. Entonces vi que aquella gente que me llamaba cabezón estaban describiendo la realidad. Pero hay otra cosa que es lo más importante de eso, es que yo me creía que la culpa de ser un cabezón era mía. Y no es mía. ¿Qué culpa tengo yo de haber heredado esa genética? Es una víctima. Todo esto y mucho, mucho, mucho más en el último libro, en el nuevo libro de Manuel Vilas. Está a la venta ya, ¿no? Sí, ya está a la venta. El mejor libro del mundo se llama. Manuel, como siempre, mil gracias por venir. Te vamos a escuchar, espero, próximamente más a menudo. Cuídate mucho, ¿vale? Muchísimas gracias. ¿Te has pesado esta mañana? Por supuesto. ¿Qué tal? ¿Bien? Justito. Hasta luego, Juanjo. Hasta luego. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.